Muy buenos días a todas y todos. Me alegra mucho poder compartir otro, otro módulo más en este ciclo de formación de perspectiva de género y emprendedurismo. Hoy tenemos un módulo muy especial, muy importante, que es el módulo de liderazgo femenino. Y bueno, hoy lo abre mi gran amiga Damaris Paola Rosó López. Ella es de Colombia, directora de la Fundación Rotendiet, que bueno, tengo el placer de ser el coordinador general y poder apoyarla en todo lo que necesite en la fundación. También es miembro de la Red Internacional de Promotores de los ODS, de Versión Colombia. La verdad que hace un excelente trabajo con todas las organizaciones en las que ella es parte y tiene una trayectoria de liderazgo increíble y inmensa. Así que bueno, yo le dejo la palabra a ella para que pueda realizar su intervención, su ponencia y pueda compartir con nosotros sus experiencias de liderazgo, que ella es una gran líder y la admiro mucho. Así que adelante, Damaris, un gusto tenerte con nosotros para compartir este tema y iniciar este módulo. Súper, Lautaro, muchísimas gracias por la presentación y me alegra un montón estar aquí con ustedes el día de hoy, poder compartir en este espacio y por supuesto, ¿por qué no de pronto después poder agenciar juntos algo bien interesante? Les cuento, yo soy politóloga, magíster en construcción de paz y magíster en Derecho Internacional de la Universidad de los Andes aquí en el país. Y digamos que hoy quiero conversar con ustedes de algo bien particular y es una investigación que se está llevando a cabo desde el Centro de Investigación de Cambio Climático de la Fundación Grothendieck, en donde lo que hacemos es un poco, hola Cintia, lo que estamos haciendo, porque digamos está en construcción, es un poco pensar los liderazgos de las mujeres, particularmente en Bogotá, pero estamos ya, digamos que trabajando también, viendo ciertas categorías de análisis para comprender lo que ellas están haciendo y las rupturas que estamos creando, ¿no? En este caso, estamos pensando el liderazgo femenino desde una perspectiva crítica, evidenciando y visibilizando sobre todo estas agencias y estas rupturas históricas en términos de liderazgo que la mujer está generando, ¿no? Particularmente aquí voy a hablar de liderazgos ambientales y de lo que estos están posibilitando en Colombia, en América Latina y el Caribe, y lo que implican para la historia y el desarrollo del liderazgo a nivel global, ¿no? Entonces, voy a adentrarme a, ¿me puedes habilitar como anfitriona para poder compartir presentación? Mientras eso pasa, les digo que hemos encontrado cosas muy valiosas y la idea de esta presentación entonces es pues mostrarles por qué hemos llegado a donde hemos llegado en esta investigación con otras investigadoras muy brutales, biólogas, ingenieras ambientales, politólogas, internacionalistas y demás. Y pues la idea un poco es ir comprendiendo cuál ha sido ese camino y esas comprensiones o nuevas comprensiones de los liderazgos femeninos, ambientales particularmente, y pues su potencial, ¿no? Entonces aquí me avisan, porfa, si ya pueden ver la presentación. Creo que ahí la pueden ver, ¿sí? Buenísimo. Entonces aquí vamos a hablar de algo que una persona de quien también ya les voy a presentar habló en su momento en vida, que es el liderazgo consciente. ¿Mm? Y el liderazgo consciente, un poco en perspectiva o en clave de las experiencias ambientales concretas, particularmente en la ciudad de Bogotá, pero pues que se pueden pensar y se pueden, digamos que, analizar a la luz de nuestras experiencias particulares y ver de pronto cómo eso también se evidencia en nuestro territorio, ¿no? Quisiera resaltar que la persona un poco que le dio lugar a esta idea de liderazgo consciente en Colombia, en América Latina y en el mundo fue Maite es una profesora de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, politóloga del Instituto Tecnológico Autónomo de México, PhD en Ciencia Política y Gobierno de la Universidad de Stanford. Digamos que ella creó aquí en Colombia, desde su labor y desde todo ese amor y esa conciencia de la importancia del proceso de construcción de paz, el Centro de Liderazgo Público,
el cual digamos que venía con esta idea de el liderazgo consciente, que tiene unas particularidades y unas cosas bellísimas que en otros liderazgos pues no es tan fácil de detectar. En este caso, Maite, de acuerdo a algunos de sus estudiantes, enseñó que el liderazgo es un elemento necesario para transformar la sociedad y de manera colectiva avanzar hacia un país mejor. Entonces aquí tenemos algo bien importante y es como una idea de liderazgo toca nuestras vidas, atraviesa nuestros corazones y permite que nosotros agenciemos y digamos que actuemos a partir de esto, ¿no? Importante esta idea del el amor, la pasión para generar este tipo de liderazgos. Y asimismo, pues esto le brinda a las personas esta capacidad de transformar su entorno sin importar la posición en la que uno esté. Es decir, no necesito estar haciendo política, ser el director de una universidad para agenciar y transformar mi entorno de acuerdo a las necesidades de mi territorio y, por supuesto, a la relevancia de ciertas temáticas que este territorio y su comunidad pues tienen, ¿no? En este sentido, entonces, digamos que lo que se establece en esta idea de liderazgo consciente es que se comprende que los temas, digamos, que estamos en un sistema humano, ¿no? Que está interconectado y que por ende las temáticas también tienen esas características porque son parte de la humanidad, ¿no? Son creadas de alguna manera como temáticas por la humanidad. Y esto implica para, desde la perspectiva del liderazgo consciente, pensar de manera sistemática, considerar la mayor información posible frente a nuestro liderazgo y frente a esa digamos que esa iniciativa que queremos, digamos, llevar a cabo en nuestro territorio. Y por supuesto, algo vital, vital, que es el que creo que da la fuerza a las mujeres en este caso. No digo que los hombres no la tengan, por supuesto, también vamos a hacer un estudio bien interesante sobre hombres, pero me refiero, recordándoles, que nuestra investigación pues aborda sobre todo este liderazgo de las mujeres, ¿no? En su práctica. Entonces, aquí trabajamos no, sino que en este liderazgo se incluyen la importancia de las emociones, las creencias de las personas para trabajarle a sus liderazgos, para trabajar en comunidad, para potenciar iniciativas. Y todo esto es importante tanto interna como externamente dentro de un colectivo y es lo que nos subraya el liderazgo consciente. También digamos que Maite nos menciona que implica un poco actuar de manera experimental y buscar aprender de todo el proceso. Es decir, ¿qué es lo que pasa? Que de pronto en algún momento se pensó que uno tenía que tenerla toda clara desde el inicio para poder gestionar y actuar. Pero aquí dicen, pues no, uno también puede aprender en el camino, uno puede construir en el camino, reformular ciertas cosas en ese camino de acuerdo a las necesidades que estemos encontrando y a las que debemos responder, no podemos dejarlas atrás. Entonces, estas son algunas de las características bien importantes que el liderazgo consciente en perspectiva o en clave de toda la teoría que desarrolló Maite, pues nos dio, ¿no? Y aquí lo que queremos hacer o lo que la investigación, las investigaciones que estamos generando, pues quieren tratar de ver es, bueno, cómo pueden o cómo más bien podemos pensar los liderazgos y las características de los liderazgos femeninos a la luz de este concepto y cómo también este concepto puede ser de pronto de alguna manera alimentado por experiencias concretas de mujeres maravillosas, ambientalistas, que propenden por el cuidado de su comunidad y su territorio. Y entonces aquí empezamos a seleccionar mujeres brillantes que han tenido unas iniciativas increíbles, de las cuales pues resaltamos su labor y entonces tenemos por ejemplo a Doris Orozco. Ella está digamos que en Usme, que es una de las localidades de Bogotá. Esta mujer lidera una red de monitoreo del clima y un proyecto de producción de suculentas. Y básicamente ella comenta que los objetivos principales de estas grandes iniciativas que ella lidera, pero que por supuesto son posibles gracias al acompañamiento y al ejercicio de cooperación entre la comunidad, es que cuidar el medio ambiente y sobre todo y en particular, dadas las condiciones que tenemos en USME, los contextos, digamos, de violencias, los contextos de alguna manera
doblegación de la mujer al hombre porque no tiene sustento económico, es ayudar a las mujeres rurales a tener autonomía económica. Ah, les cuento, no sé si lo sepan, pero Bogotá, aunque es una ciudad y uno piensa, no, pues urbanidad total, en su mayoría es rural. Es una ciudad rural en su mayoría y por ende entonces las características de estas líderes también van en esa línea, ¿no? No todas, pero sí buena parte de ellas. Entonces tenemos que, importante aquí es que desde la experiencia de Doris, una cosa fundamental, desde también algo que la trazó en su contexto, es que las mujeres tienen que tener autonomía económica para poder, digamos, ejercer sus liderazgos de forma libre, ejercerlos de acuerdo a, digamos, sus intuiciones, su manera de pensar y pues también para tener un bienestar, un mínimo, unos mínimos de calidad de vida en su territorio, ¿no? Entonces esto es clave en términos de este liderazgo y es que no solamente es como este liderazgo comunitario en pro o con amor a la causa, sino que es un amor comunitario con amor a la causa que además genera recursos para quienes trabajan allí, que sobre todo son mujeres, en aras también pues de potenciarlas, de fortalecerlas, de independizarlas y de que ellas tengan las posibilidades de ejercer su poder en espacios privados, ¿no? Entonces, eso lo vamos a mirar mejor ahí porque la investigación nos permite ver cosas interesantes, pero esto es un poco la labor que hace Doris, importante, digamos, entender que a través de esta red de monitoreo, las personas que viven en esta zona, especialmente pues las mujeres que trabajan en la parte de la siembra, realizan la medición de las variaciones del clima. Entonces, así tienen un mejor, pues pueden hacer un pronóstico más adecuado de estos cambios y pues utilizarlo, por supuesto, para sus actividades de siembra. Esto es fundamental, les cuento, yo no sé ustedes cómo la ven en su país, pero en Colombia no tenemos grandes avances al respecto, ¿no? Se están haciendo estudios y demás, pero creo que ellas están dando como este gran paso que ni siquiera el país ha podido y es entender el territorio a partir de su variabilidad climática y actuar con ello, ¿no? Es decir, yo entiendo que ya no estamos con los mismos climas se han transformado por diferentes dinámicas, pero pues no por ello pues, tengo que quedarme quieta, entonces miremos cómo es que esto está cambiando y de allí actuemos y generemos igual seguridad alimentaria para nuestros niños, para nuestra comunidad y eso es maravilloso porque pues en buena parte de nuestro país en general hay una debilidad general en términos de América Latina y el Caribe, y es que no tenemos, digamos, esa prioridad de entender la vulnerabilidad del cambio climático que tienen los territorios. Además, teniendo en cuenta que no solamente es hablar de un territorio, o sea, Colombia es vulnerable al cambio climático, sino que es decir, bueno, cómo está esta región concretamente al cambio climático, dado que está más cercana al mar, dado que está más lejana al mar, dado que tiene más biomas en procesos de incendios forestales, bueno, entender esas vulnerabilidades y además contextualizarlas porque no solamente es la región, sino el municipio, el departamento, la localidad. Y así entonces tenemos que el cambio climático tiene diferentes impactos aún así en el país, ¿no? Y eso depende de digamos que de dónde está situado geográficamente y también muy importante de los sistemas económicos que hagan parte de ese municipio, de ese pequeño o grande territorio y cómo eso pues puede volver más vulnerable a un territorio o menos vulnerable a un territorio y desde allí partir. Ellas están rompiendo, digamos, o mejor rompiendo, no, avanzando de forma autónoma en este proceso en el país y están diciéndole, listo, pues vamos a entender nuestro clima y desde allí actuemos y agenciemos porque necesitamos asegurar el alimento de nuestros hijos, de nuestra comunidad y pues al mismo tiempo nuestra seguridad económica, ¿no? Esto fundamental, tenerlo en cuenta, clave, que este proyecto, digamos, aporta un poco hasta a la resiliencia del territorio al cambio climático y contribuye a la autonomía económica de las mujeres porque ellas, digamos que ese alimento que en principio se piensa para la seguridad alimentaria de las comunidades, también han generado procesos de comercialización con otras localidades con comida orgánica. Por lo tanto, también están generando un procesos de emprendimiento de base social que pues contribuyen al desarrollo de USME y por supuesto a una mejor calidad de vida de las mujeres que participan allí.
En este caso estamos hablando concretamente sobre la venta de las suculentas y pues por supuesto también digamos que con estas plantas no solamente se hace un ejercicio de comercialización sino también de educación, por qué son importantes, qué características tienen y demás. En este sentido aquí lo que resaltamos de esta actividad concretamente es algo vital y lo que les decía un poco al principio, y es que este liderazgo que inicia con una persona empezó a generar trabajo por familias, en donde niños, niñas, jóvenes, mujeres, adultos, viejos, se involucraron, se metieron en el cuento, porque vieron en él, digamos que una alternativa posible y viable para toda la comunidad, que además les permite educarse en términos ambientales y, digamos que potenciar económica y socialmente a la localidad. Esta localidad es, digamos que tiene, digamos que contextos económicos difíciles, tiene contextos de violencia también, digamos que complicados en el país, y a pesar de este contexto, pues logran sacar estas iniciativas y además involucrar a más personas. En este sentido, aquí resaltamos que la cooperación es fundamental, que digamos que pensar en esas necesidades particulares de las mujeres que en algún momento pues sufrieron violencia, son sometidas o simplemente pues no tenían tanto liderazgo. Este proyecto se los activó y les permitió también romper cadenas con de pronto hombres un poco nocivos para su vida, para su familia, para sus hijos. Y allí entonces tenemos que hay un proceso también que se para desde la empatía, desde entender a esa otra mujer, a esa otra familia y desde allí actuar y generar, digamos, estrategias, generar trabajos, redes y demás. Entonces aquí está cooperación, empatía, protección, digamos, al medio ambiente o una especie de conciencia ambiental particular que es contextualizada al territorio, que no solamente es una conciencia ambiental per se, sino que parte de unas necesidades concretas que es la seguridad alimentaria de estas comunidades en tiempos, digamos, de conflicto dentro de la localidad. ¿No? Entonces vemos acá un trabajo bien importante contextualizado que empodera eh, o fortalece habilidades de las mujeres y además las potencia y digamos que de alguna manera las empieza además de líderes a convertir en emprendedoras sociales, ¿no? Un potencial increíble que solo se dio por este trabajo en cooperación en red, en base, ¿no? En base social. Y ahí tenemos entonces algo fundamental también y es entender, digamos, o acompañar a esas otras personas como seres humanos. Es decir, en esta red no solamente estamos hablando eh, de que hay un trabajo en el que todos respondemos y después nos vamos a las casas si no nos interesa, sino que más bien es una labor, es un ejercicio que hace parte de nuestro proyecto de vida o del proyecto de vida de estas mujeres y que además se centra un poco en esta idea de el otro, cómo estás, cómo te fue hoy, cómo te sientes para hacer tu trabajo el día de hoy. Y eso genera también unas conexiones particulares que potencian aún más cualquier iniciativa. Y vemos esto precisamente porque son mujeres golpeadas de alguna manera por la violencia, por supuesto no todas, pero también mujeres que han alcanzado la independencia y que se han dado cuenta de un montón de caminos que antes no veían claros en sus vidas. Y esto pues entonces abre un proceso y unas dinámicas bien interesantes de liderazgo en donde pues se puede ver una desdibujación entre lo público y lo privado. Y es que ya como mujeres vemos unas problemáticas muy concretas, pero no habíamos podido llevarlas al escenario público y aquí ya es como, ya tengo la agencia, tengo el liderazgo, tengo un equipo que me acompaña, que me permite crear y co-crear con ellos, entonces pues voy a agenciar tal cosa a partir de esto que considero súper relevante, ¿no? Y entonces empiezan a salir temas de lo privado a lo público, importantísimos, sobre todo lideradas por mujeres, porque son ellas las que tenían unas experiencias muy concretas debido a la división del trabajo y de género digamos que en una estructura de alguna manera patriarcal y que se fortalece con los procesos capitalistas, ¿no? Además de esta, pues digamos que de alguna manera, características que encontramos en toda esa iniciativa anterior, vemos también en esta iniciativa que lidera Luz Esperanza, eh, varias de estas características acá, ¿no? Vemos algunas de estas y vemos unas nuevas. Entonces, ella aquí está en su casa,
y además que la vuelve a su casa, de alguna manera, un proceso de comunidad, de construcción, de educación, en donde son bienvenidos todos los que estén interesados para, para sembrar y conectarse con la naturaleza, sobre todo en estas prácticas de sembrar aromáticas, hortalizas, tubérculos y demás, ¿no? Entonces, ella, digamos que a través de esta iniciativa en principio voluntaria, que ella denominó Red Amigos del Suque, organiza jornadas de limpieza, recorridos ecológicos, actividades de educación ambiental, orientadas a comprender la importancia de esta huerta para la comunidad, pero también la importancia de esta huerta para su ecosistema dentro, digamos, del barrio Moralba, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque también vemos que una de las cosas que ella detectó es que no hay una conciencia y una empatía con el ambiente, ¿no? Como comunidad nos separamos, vemos a la naturaleza como un sujeto y como un objeto que se puede moldear a los intereses del ser humano y hasta ahí llega. Sin embargo, pues ella, digamos que sí, pues al detectar esto y pues al tener una relación en su niñez más directa con la naturaleza, lo que decidió fue, bueno, pues tengo el espacio y esta iniciativa puede me permite, digamos, contribuir a este cuidado y a esta preservación de los ecosistemas en el Sucre, ¿no? Mejorar la salud y el bienestar de las personas. Sobre todo, pues ella trabaja, como se dan cuenta, con adultos mayores, ¿no? Porque muchos de ellos a veces ya son como de alguna manera eliminados de este sistema capitalista donde todos producimos, consumimos y demás, y pues los adultos mayores están en otra área, en un área más de tranquilidad, de que ya hicieron buena parte de su vida un trabajo excepcional, entonces pues es hora de quietud de pronto, o también la salud hace que sean quietos más bien, entonces pues bueno, ella dice, va, abramos este espacio porque creo que ellos que tienen tiempo, que podrían dedicarle y darle todo su amor a las plantas, pues van a hacerlo con mucho amor y precisamente pues eso fue lo que encontró, ¿no? Se reunió con los adultos mayores de su comunidad, que eran varios, entonces en principio empezó con 70 igual, y empezaron a generar encuentros y esos encuentros dieron lugar a una huerta y esa huerta entonces empezó a fortalecer y además a generar lazos de comunidad maravillosos en donde digamos que se empezó a fortalecer la huerta, pero también procesos educativos alrededor de ella que empezaron a traer a otras generaciones, ¿no? A pesar como, bueno, y porque esto es importante, qué planta es esta, por qué aromáticas y no otras, demás, ¿no? Entonces aquí importante, pues ellos siembran repollo, lechuga, toronjil, cebolla, cubios, menta, digamos también de acuerdo a sus intereses, y entre ellos se lo reparten como comunidad. Estamos hablando de seguridad alimentaria en esta comunidad, importantísimo. Y pues aquí lo que hace Luz Esperanza es articular, permitir procesos de educación en donde sobre todo participe una población excluida del sistema capitalista que tiene aún mucho por ofrecer. Y por supuesto también abre espacios al diálogo intergeneracional interesado en las huertas, ¿no? Importante acá, entonces, pues subrayar que hay un trabajo bien importante y es una decisión de estas líderes hablar un poco de o mirar a qué población están contribuyendo y por qué quieren hacerlo. Que lo que les digo, eso también depende mucho del contexto de esa población. Entonces, en uno las mujeres son muy vulnerables y por ello allí se trabajó. En otro, los adultos mayores son vulnerables, son excluidos, son maltratados muchas veces y ella dijo, pues aquí este es el espacio. Y de allí entonces también se generan las estrategias posibles de emprendimiento o no. Entonces, en este caso, en un caso fue vital poder dar la independencia económica a las mujeres y se trabajó en ello como, digamos, una área estratégica importante para esta comunidad en USME, mientras que en el otro trabajamos, no, pues los adultos mayores no es que quieran trabajar para ganar, sino trabajar y comer bien, estar tranquilos, saludables, intercambiar, conocer nuevas personas y de alguna manera como ser humanos y vivir la humanidad en el tiempo que nos queda. Y así entonces, pues las dos responden a unos contextos particulares interesantes y asimismo, pues trabajan y agencian desde allí,
¿no? Articulando comunidad, y eso ha generado unas transformaciones bien importantes y vitales en estas dos comunidades, o en estas dos localidades en este caso. Así entonces tenemos que en el liderazgo consciente desde estas experiencias, es importantísimo lo que tiene que ver con competencias socioemocionales. Entonces, aquí destacamos importantísimo que ambas iniciativas le dan ese toque de esto no es un liderazgo, digamos, hermético, de alguna manera de arriba abajo, donde queremos llegar a algo, sino más bien es pensado desde un contexto que, digamos, está articulado a una serie de dinámicas y desde ellas responden, sobre todo centrado, por supuesto, a esta idea de una conciencia ambiental para las comunidades de su territorio, ¿no? Entonces aquí hay algo importante y es competencias socioambientales como la empatía, la compasión, perdón y agencia. ¿Qué quisiera resaltar acá? Que aquí, en este primer punto que vemos, con solo dos iniciativas que quise resaltar hoy, pero en realidad son muchísimas, es que la tendencia es a que hay este desarrollo, este fortalecimiento y además nace, digamos, ya con estas competencias socioemocionales, de alguna manera. El liderazgo de estas mujeres surge de allí y se potencia aún más por esto, mientras que dentro de la línea de liderazgo consciente pasamos a una línea más, digamos, de pronto empresarial, piramidal, lo que llamaban, en donde esto es completamente eliminado y claramente es como más bien indigno, ¿no? Entonces tenemos el funcionamiento de las empresas, más o menos desde el siglo XIX un poco, y es, ¿cuál cooperación usted me responde, ¿no? Entonces hay una pirámide y hay un ejercicio de responder de acuerdo a donde estemos, precisamente para potenciar la labor de un líder. ¿Mm? Y aquí, digamos que esto ha venido cambiando, transformándose a partir de la inmersión o el desarrollo de las tecnologías. Sin embargo, las empresas aún trabajan en ese enfoque de piramidal, en donde por supuesto las emociones, la empatía, pues no tienen tanta relevancia como si la producción, ¿no? Hay aquí una y es más, no sé si ustedes han visto que hay trabajos en donde dicen, aquí no me traiga los problemas de su casa al trabajo, aquí respóndame con lo que tiene que responder, ¿no? Entonces son este funcionamiento piramidal en donde lo que importa es producir, en donde lo que importa es que usted sea eficaz, sea eficiente y responda a sus tareas, ¿no? Y muchos estábamos entrenados en esa mirada, en ese liderazgo y además admirábamos al dueño de la empresa y no sé qué. Y mientras que están llegando las tecnologías y demás, y además se está agenciando un proceso de fortalecimiento de liderazgo de mujeres, es donde empieza a haber esa ruptura, es donde empieza a haber esa transformación vital en la humanidad, en donde se empiezan a repensar los liderazgos y por qué esto sí es un líder y esto no es un líder, ¿no? Y no solamente estamos hablando de líderes políticos, que hay toda una filosofía de qué te hace líder, qué características este es un líder tipo dictador, este es un líder más democrático. No, aquí hablamos un poco de este liderazgo en términos de emprendimiento y además aquí se le agrega la parte de conciencia ambiental. ¿Qué tenemos? Que en el siglo XX, digamos, las empresas siguen funcionando en esa mirada piramidal, digamos, centrada concretamente en la ganancia, y digamos que empieza a darse este proceso de crisis ambiental, que hace rato se estaba dando, empiezan los 70s, que es cuando hacemos el grito ambientalistas y decimos, oigan, no hay aire, está contaminado, oigan, se están muriendo especies por este uso de pesticidas, oigan, y entonces tenemos la conferencia de Estocolmo, tenemos la Convención Marco de Naciones Unidas, tenemos el CBD y demás, y se empiezan a desarrollar una serie de cosas alrededor un poco o gracias a todos estos incentivos ambientales. Y este trabajo y sobre todo cooperación entre ambientalistas, académicos, estudiantes y demás. Y empieza un poco a trastocarse también toda la mirada del emprendimiento, sobre todo de la creación de empresas. Antes no se hablaba de emprendimiento en realidad. Creación de empresas y los objetos en últimas de las empresas, ¿no? Entonces vemos que
empieza a ser importante de forma muy paulatina, no como debería, todo lo que tiene que ver con la crisis ambiental, más o menos hacia finales del siglo XX, es cuando ya realmente este tema empieza a tomar un poco más de fuerza en términos de empresas, en términos de activismo, sobre todo, digamos, desde la parte política, ¿no? Porque el activismo ya está desde hace un montón. Y desde allí entonces también empiezan a hacer unos cambios bien interesantes que también de alguna manera paradójicamente es gracias a la industrialización, es que las mujeres pues trabajan, ganan su dinero, están en un sistema de explotación, pero digamos que hay unos procesos relativos de independencia frente a sus esposos, y allí eso también se va desarrollando, ¿no? Entonces hay una cosa ahí de independencia económica, de que las mujeres pueden entrar y participar en términos de votaciones, de que las mujeres pueden estudiar, pueden, digamos, participar en espacios públicos y demás. Todo eso se viene fortaleciendo también de la línea un poco con donde van las empresas en términos piramidales y también en este ejercicio de reflexión de conciencia ambiental, cambio climático y demás. Todo se viene dando, digamos, de forma súper acelerada, unas más aceleradas que otras, por supuesto, después de la revolución industrial y de una serie de, como ustedes saben, las mujeres la lucharon y la dieron todo en muchos escenarios para poder ganarse esos espacios, entonces, por supuesto, también de un derramamiento de sangre importante. Y de allí entonces tenemos que, pues, la posibilidad de que estemos en América Latina y el Caribe en términos de espacios democráticos, y digamos que de un espacio de construcción de red da o posibilita nuevas formas de liderazgo, nuevas formas de pensarnos con el otro y de actuar. Eso se lo debemos al avance tecnológico, el trabajo en red también, pero por supuesto también a el trabajo que hacen mujeres como Esperanza, como vimos, o como Doris, ¿no? Entonces aquí tenemos un ejercicio en donde pues las mujeres ya ganaron un cierto grado de independencia, que tiene como muchas limitantes, pero también lo ganaron, que además tienen una relación muy, muy directa con, digamos, el ambiente, con su entorno, con su territorio, y que además ya reconocen o hay un reconocimiento de eso que les impide, digamos, ser y por ende desde allí actuar, ¿no? Entonces allí, digamos, en este proceso es donde nosotros estamos viendo como un ejercicio importante en términos de liderazgo, y es que con todos estos procesos, digamos, históricos que mencioné a lo maldita sea porque fue muy rápido, lo que se generó, digamos, o lo que posibilitó es que ya mujeres, algunas independientes, que hicieron su propia lucha, porque pues ustedes saben que aún estamos en países tremendamente patriarcales, lucharon por su independencia y además empezaron a trabajar con otros para lo mismo. Trabajemos, enfoquémonos y además démosle el trabajo o la labor un poco a la protección del medio ambiente. Y con eso entonces, digamos que los liderazgos, pienso yo, están siendo alimentados de forma increíble y única, nunca antes vista, como dirían, gracias a las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres son precisamente las que parten sus ejercicios de liderazgo desde la empatía, la compasión, la agencia y la transformación. Es ideal de vamos a hacer algo para que esto no siga como está, ¿no? Entonces, las mujeres trabajan desde allí, desde abajo, en este caso las líderes ambientales que pues hemos estado rastreando un poco, tratando de entender digamos que sus motivaciones, su labor, sus iniciativas y demás. Y además, pues también tenemos que hay como un trabajo, una labor de corazón, que es un poco esta idea de la paz ambiental. Es decir, que se parte de un reconocimiento muy alineado con la línea ecofeminista, en donde se entiende que tanto la mujer como la naturaleza han sido sometidas en este sistema patriarcal casi opresor que se fortalece con el capitalismo y deja a las mujeres, si no fuera del sistema, sí subordinadas en el sistema, y les dificulta llegar a espacios, por ejemplo, públicos de política, ¿no? Eso es una lucha que estamos haciendo ahorita en América Latina, que ha tenido avances importantes, pero que aún hoy sigue. Y es entonces como, bueno, hemos logrado llegar a estos espacios, y desde allí entonces, pues queremos sobre todo construir ese
o aportar a esa paz ambiental. ¿Y qué quiero decir con eso? Entonces es ese reconocimiento de que hemos sido subyugados y explotadas por el sistema y por la visión, digamos, de este sistema y sus mecanismos. Y de allí, entonces, no solamente quedarnos en sí, somos explotadas, subordinadas muchas veces, sino transformemos esta realidad en últimas y digamos que demos ese paso siguiente, sobre todo haciendo alianza con la naturaleza, con nuestra comunidad. ¿Y qué significa esto del territorio, la comunidad y la naturaleza? Y es que, por supuesto, aquí hay una no es una, más bien es una interdependencia entre lo natural y lo humano. ¿Mm? Y esta interdependencia necesita un equilibrio para que la humanidad siga viviendo. Y este equilibrio solo se puede ver a partir de la conciencia ambiental. ¿Y qué es lo que pasa? Que nosotros estamos generando básicamente un ejercicio desequilibrado con la naturaleza que nos está llevando a los límites, digamos, a unos límites que pues ya está sobrepasando a la misma humanidad y vemos hoy los impactos del cambio climático tremendamente severos, ¿no? Entonces la paz ambiental, un poco aquí en la mirada desde el liderazgo femenino, es precisamente eso, se reconoce que somos subordinadas, pero ahora hacemos nuestro trabajo en conjunto para fortalecernos y luchar por el reconocimiento de la interdependencia entre ser humano y naturaleza. Y esa interdependencia implica un equilibrio, y ese equilibrio implica entonces desestabilizar el patriarcado, desestabilizar el capitalismo y transformarlo. No implica eliminarlo, sino que implica transformar sus dinámicas y digamos que sí de alguna manera debilitar algunas de ellas. ¿Por qué? Porque el capitalismo es producción y consumo excesivo. Aquí estamos diciendo no, reflexionemos sobre el consumo, que no sea excesivo, por favor, no tenemos que gastar todo el tiempo. Además, no tenemos que acabar con todos los biomas para nuestras necesidades, controlemos, equilibrio, punto. Entonces, aquí le agregamos algo bien político a este liderazgo y es que estamos llevando al escenario público un trabajo o un ejercicio reflexivo sobre esta idea de repensar la relación del ser humano con la naturaleza. Y muchas de estas ideas hoy son escuchadas y más tenidas en cuenta por esta labor que hacen las lideresas, diciéndole, ole, tenga cuidado, hagamos esto, ole, la huerta, oiga, miremos que cómo está cambiando el clima y cómo nos está afectando y pues miremos cómo podemos generar sonideros, cómo podemos actuar desde allí. Entonces, ahí eso es súper importante porque esta agencia empieza a desdibujar lo público de lo privado de forma súper interesante, a llevar temas que antes no se tenían en cuenta porque pues los hombres no tienen, digamos, una afinidad o una cercanía a ellos por precisamente esa labor que se les indilgó de alguna manera en el sistema capital patriarcal. Y lo que tenemos aquí entonces es un insumo, una contribución única que hacen las mujeres, alineándose un poco también a una serie de trabajos como los ecofeministas, los de los pueblos indígenas, algunos de los pueblos afrodescendientes y demás, ¿no? Entonces, aquí hay una labor bien importante y diferenciadora en términos de liderazgo frente a lo que hacen sobre lo que hacen las mujeres. Y finalmente también pues detectamos hasta el momento, o sea, yo les digo que esta investigación está ahí, hemos estado haciendo análisis, categorías y lo tenemos, pero esto es como lo general a lo que hemos llegado ahorita y es que desde los liderazgos femeninos ambientales se está fomentando la creación de redes inteligentes, por decirlo así, porque estamos hablando de un desarrollo tecnológico clave para poder lograr esto, entre los participantes para profundizar y ampliar los círculos de trabajo con un propósito en común o varios propósitos en común. Pero en este caso, estos propósitos entonces tienen ese eje transversal de tú eres un ser humano, vives ciertas cosas y nosotros por supuesto tenemos en cuenta eso, porque yo no puedo ir a sembrar, por ejemplo, digamos, estas plantas aromáticas y me siento tremendamente triste porque si hay felicidad se la estoy pasando a mi plantica, pero eso puede cambiar, ¿no? No, tomémonos un café, hablemos y cuando ya te sientas mejor, vamos y hacemos la siembra, no se tiene que acabar la actividad ahí. Entonces, son cosas de valores, de ejercicios únicos que están potenciando esta idea del liderazgo consciente que en algún punto habló Maite. Maite lo pensó en contexto de paz en Colombia, pero también lo potenció pues a nivel América Latina y el Caribe para poder tener un ejercicio de reflexión y autocrítica constante como líderes, ¿no?
Y otra cosa importante es que aquí no se habla de esta ruptura, que yo también, pues aquí hablo varias veces ruptura, ruptura, es que esta idea de lo piramidal pues se desvanece para las líderes ambientales. Es como, a mí no me interesa que tú me reconozcas como tu líder y que hagas lo que yo diga, sino me interesa que de forma, digamos, estratégica, más horizontal y tranquila, logremos alcanzar nuestro propósito en común, ¿no? En este caso la defensa del ambiente, en este caso la autonomía de las mujeres rurales, porque lo merecen, porque lo necesitan, la protección y la seguridad alimentaria de nuestras comunidades, ¿sí? Entonces hay unos objetivos comunes que nacen o parten de esta idea del trabajo en red. Y este trabajo en red hace algo aún mucho más genial y me encanta, y es que a partir de la empatía, del trabajo en cooperación, lo que se hace es un ejercicio en donde tú permites que otros se vuelvan líderes. Puede que yo diga, jamás pensé tener que liderar, tener que llevar a cabo un proyecto, digamos, tratando de, sí, como que de llevarlo a cabo yo con mi grupo de personas y demás, pero aquí es, ya no solamente es un líder, estamos hablando de muchas personas que trabajan en torno a ese interés común o esos intereses comunes y quieren lograr ese objetivo con mucho amor, con mucha empatía, y sobre todo valorando mucho esta relación nueva, distinta que se quiere establecer con la naturaleza, ¿no? Ya no eres un objeto que tiene un fin y ese fin es hacerme feliz a mí, ser humano, sino que somos, digamos que, elementos vitales, tanto tú como yo, ¿no? O sea, es decir, tanto la naturaleza, los animales como el ser humano cumplen una función en la Tierra y debemos respetar y dejar el equilibrio en esa función. Y así entonces tenemos algo, un ejercicio maravilloso, y es que empezamos a generar procesos de liderazgo amplios. No solamente es una persona que hace todo y todos hacemos lo que nos diga como borreguitos, sino que somos un montón de agentes posibles que gracias a estas aperturas, a estas, digamos, a estos ejercicios comunitarios, empiezan a abrirse espacios por sí mismos y a decir, listo, yo hago esto, yo hago esto, yo consigo esto, déjame, yo hago esto por acá, déjame, yo lidero esto, y cada uno entonces coge una función. ¿Qué significa esto? Que ya no estamos hablando de este liderazgo piramidal, digamos, de alguna manera, que subyuga a muchas personas y tiene un fin en últimas capitalista, sino que estamos hablando de un bienestar común y que ese bienestar común en él podemos participar todos como agentes, como dar una contribución y demás. Y aquí entonces hay una ruptura también increíble. O sea, aquí hablamos de 3 pasos. Para mí estas 3 líneas de trabajo implican una ruptura en todo lo que tiene que ver con los liderazgos y cómo se comprendían los liderazgos a nivel global. Por eso, porque antes la empatía, adiós, a mí no me traiga estos problemas de la casa, porque antes esto de hablar de paz ambiental, o sea, es más, ahorita estamos luchando, ustedes saben, Colombia es uno de los países más afectados por pues, por las muertes de nuestros líderes ambientales. Entonces, esto es algo que, a pesar de las dificultades y de los contextos complejos, en países que van contrarios o que quieren mantener, digamos, un sistema capital en base a la extracción y la explotación de sus recursos naturales, aquí hay una agencia donde dice, no, hablemos de paz ambiental. O sea, aquí no, como mujeres agenciamos, transformamos y podemos hacerlo. Y además le vamos a demostrar que el ambiente puede generar de alguna manera también una estabilidad económica, una estabilidad social, puede generar algo de lo que ustedes llaman en su sistema prosperidad, ¿no? Pero cambiándole esa idea de prosperidad y progreso como esta línea de acabemos con todo y seamos multimillonarios, no, pues cuidemos todo y equilibremos esos gastos, esos consumos, de forma que no afectemos a los demás y podamos coexistir con todos los que estamos en el planeta. Teniendo en cuenta eso, equipo, digamos que aquí lo que hemos evidenciado es que las mujeres, sobre todo los liderazgos de las mujeres, tienen como esquemas más colaborativos, colegiados, que parten un poco, que le permiten a varios tener poder de decisión y de acción, no solamente a uno, para poder enfrentar sus problemas, sobre todo desde la comunidad, ¿no? Porque pues aquí ya estamos también hablando de la descentralización. Yo veo un problema, hagámosle, porque yo siento que aquí puedo potenciar y puedo trabajarle, o yo lo viví en el caso, por ejemplo, en el primero, yo fui golpeada, yo fui amenazada por un hombre y ahora hoy soy independiente y estoy trabajándole con mi comunidad y amo eso. Ahora soy otra mujer y además otra mujer con la que yo me encontré, es decir,
me encontré a mí misma fuera de ese sistema opresor, patriarcal, capitalista, y estoy agenciando desde esa nueva manera de entender y de vivir mi vida. Y eso es maravilloso en términos de experiencia colombiana. Ustedes saben que aquí esto es algo terrible, y en general en América Latina y el Caribe es la región ahorita de nuevo, creo que es la segunda y está pasando a la primera, con más líderes asesinados. Entonces esto es un trabajo o un proceso en donde el liderazgo consciente está generando, digamos que transformaciones vitales, centrales, en espacios como Colombia, aquí en Bogotá, y que está abriendo también puertas interesantes a la transformación y al impacto en procesos en política pública y toma de decisiones, ¿no? Porque ya les dije, entonces la primera persona o la primera iniciativa trabajó en esto de la variabilidad climática, o sea, se le adelantó un montón de procesos que se están llevando a cabo, y además ya está actuando bajo esos estudios que ellas hacen de forma, digamos que más rudimentaria. Por supuesto, no tenemos así el esquema de un laboratorio haciendo eso, pero logran reconocer su territorio, entender los cambios en este territorio y desde allí pues poder sembrar y no arriesgar tanto sus siembras, ¿no? Entonces aquí vemos un poder y una acción única, valiosa, reconocible, que rompe con los esquemas de los liderazgos, y por eso los llamamos liderazgo consciente, que además se le podría agregar liderazgo consciente ambiental, pero igual creemos que el liderazgo consciente pues tiene muchas otras temáticas por abordar, no solamente lo ambiental, por eso dejamos eso allí. Y además, pues por supuesto, digamos que no solamente está rompiendo estructuras, sino también está poniendo en jaque un sistema que además lucha por permanecer, por estar ahí, ¿no? El status quo quiere permanecer, y por eso entonces hoy vemos más conflictos socioambientales que nunca, ¿no? Entonces aquí decimos, bueno, pero aquí le estamos diciendo que aquí también hay actividad económica, que aquí también hay pues un ejercicio de empoderamiento, de emprendimiento, si lo quieren llamar así, porque esa es una palabra, digamos, bien interesante de analizar, pero pues también tiene, digamos, digamos que sus raíces vienen un poco de este nacimiento de empresas piramidales, ¿no? Entonces aquí ya estamos viendo un cambio, y ese cambio, les comento, también se está viendo en las mismas empresas que aún queriendo, digamos, o están tratando de abrirse un poco espacios diferentes y hablan hoy de networking, ¿no? Entonces antes hablábamos de competitividad por mil en las empresas, ¿no? Esta empresa no le puede ir mejor que a la mía, yo tengo que ganar esto, ta, ta, ta. Ahorita hay muchas que dicen el networking es el espacio del presente y del futuro para que las empresas coexistan, para que las empresas continúen. ¿Por qué? Porque si no hacemos networking, mi empresa no lo tiene todo, entonces pues puede que yo me caiga, ¿no? Es decir, me caiga en el sentido de adiós empresa, porque hay unos cambios ambientales profundos que están generando que las empresas tengan que cambiarse, o sea, transformar, mirar otras temáticas, acomodarse y además, sobre todo, alinearse con la crisis ambiental, ¿no? Eso es fundamental. Y aquí ya vemos, no, el networking, el win-win, o sea, tu empresa gana y la mía también. Sí, como que igual hay una cosa ahí digamos que un valor económico muy importante, mientras que aquí, si bien el valor económico es importante, es más bien subordinado, nos importa la humanidad, pero pues ya hay un cambio, y ese cambio nos implica que hay una incidencia particular en la manera de entender y de trabajar a nivel global, que pues es fundamental también resaltarla, ¿no? Hablar de win-win networking, que tú tienes y yo te puedo aportar y no sé qué, eso es muy similar a cómo funcionan las organizaciones, que además son sinónimo de lucro, ¿no? Y las mujeres pues trabajan además en ese entorno. Las mujeres líderes que les mencioné van en esa línea, más en la cooperación, trabajemos, fortalezcamos, que necesitamos, pero pues digamos que ahí vemos que se empiezan a transformar, y esas transformaciones implican algo para la humanidad, ¿no? Son un llamado, son un ejercicio importante que se debe visibilizar y muchos no tenemos claro, y es que así como estos liderazgos conscientes están transformando su entorno, su contexto, también están incidiendo de forma indirecta o tal vez hasta directa en la manera en cómo las empresas se piensan y se están pensando para poder continuar en tiempos de crisis climática, ¿no?
Entonces, pues eso me parece que es algo súper importante dentro de esta ruptura epistémica ontológica y la participación de las mujeres líderes ambientales en estos procesos, donde sus liderazgos han sido centrales. Creo que así cerraría mi presentación, Lautaro. No sé si hay dudas o eso se abre después, tú me dirás. O creo que no está Lautaro. Muy bien. Muy bien, muy bien. Perdón, he quedado con dos dispositivos. Bueno, muchas gracias, Damaris, por tu presentación. Aquí hemos aprendido un montón. Yo estaba ahí con la compu haciendo las historias también para robarte. Tengo más. Bueno, Tengo como gracias 7000 por esa historias. trayectoria, por lo que conocemos, que la autora decía, contaba en un principio de qué están haciendo, se nota cómo trabajas, qué bueno que puedas motivar e impulsar a esto. Aquí hay muchas mujeres que se dedican a otras cosas, que han compartido con nosotros muchos conocimientos, estamos agradecidos por eso. Estas sesiones están siendo grabadas para que puedan después compartirse con aún más que no han podido conectarse. Hemos aprendido un montón el día de hoy, te agradecemos por aceptar la invitación, por todo esto que trabajas y por todo esto que compartes también. Muchas gracias, Dami. Ahora vamos a abrir el espacio de las preguntas. Chicas, si tienen preguntas para hacerle a Dami o que quieran compartir alguna reflexión o algo que les haya pasado. Hay timidez. Hay timidez, Esperamos pero... ahí, a ver. Dale, dale, no, no hay problema. Solo iba a resaltar algo aquí importante, ya un ejercicio reflexivo, y es que vean cómo aquí se relacionan estos liderazgos, se articulan también con la investigación y la academia, porque aquí lo que estamos haciendo es investigar y además cooperar para que otros entendamos ese poder y esa labor que están haciendo las líderes ambientales desde una investigación. O sea, ahí lo que les digo, estamos en proceso, pero hay todo un proceso teórico, hay un ejercicio de entrevistas, hay un ejercicio de sistematización. Sí, como que estamos haciendo todo eso ahí, llevamos ya el año, pero vamos dándole, porque queremos, digamos, con la mayor responsabilidad del mundo, otorgar o hacer este análisis para que las mujeres de alguna manera también entiendan ese gran impacto que está haciendo su liderazgo en América Latina y a nivel global, porque entendiéndonos, entendiendo cómo estamos transformando, cómo que estamos haciendo y que no es algo local, sino que en verdad es algo que implica una comprensión de una transformación de la humanidad, es que también pues allí nos motivamos más, trabajamos y además tratamos de pues también visibilizar ese proceso para que hayan otros procesos de réplica, ¿no? Entonces aquí hay una conexión bien chévere entre la investigación, lo académico, lo práctico, el análisis y sobre todo también pues el ejercicio político de activar redes y además escuchar a otras líderes ambientales brillantes, hermosos seres humanos que trabajan por el bienestar de los demás, ¿no? Entonces, eso quería hacer el link porque muchos a veces vemos como la academia muy alejada, pero desde la Fundación Grothendieck estamos acercándonos, tratando de pensarnos en conjunto para efectivamente responder de forma responsable a la crisis climática que pues hoy nos cobija al planeta entero y además que va a ponerse, digamos, más fuerte y que siento que no estamos haciendo lo suficiente, ¿no? Como estados. Entonces, pues esto es importante porque nosotras como mujeres de la justicia climática también estamos, digamos, abriendo espacios y puertas de acción a todo lo que tiene que ver con la conciencia climática. Entonces, eso quería como así, como enredar, como no enredarlo, sino o sea, hacerle como el contexto, porque sí creo que es importante para quienes son académicos, profesores y demás, que en su lucha, en su trabajo diario, también conecten estos ejercicios y logren que sus estudiantes hagan algo similar, que trabajen con la comunidad, visibilicen y además potencien actividades junto a ellos de la mejor manera posible, por supuesto dándoles la base y el rigor científico, académico que necesitan para poder fortalecer sus iniciativas. Eso me parece súper clave y era como algo que no sé si ustedes la vieron ahí,
estaba un poco más implícito, pero pues interesante también de tenerlo en cuenta para quienes son profesores, directivos y demás, pues les llegue a decir, oh, wow, podemos hacerlo y vamos a hacerlo, más allá de conferencias y clases, pues digamos en aula, ¿no? Listo, ahora sí, escucho preguntas, comentarios. Dice, ya han publicado algunos resultados de lo que están trabajando para consultar. Jenny, no hemos publicado nada. Estamos trabajándole porque estamos en proceso de entrevistas, mejor dicho. Y además, digamos, este que les comenté es Bogotá, pero entonces lo que sucede es que se está dando una articulación entre ecofeministas de América Latina y demás que escucharon la propuesta, o pues precisamente aquí charlándola y demás, que pues quieren que ese trabajo no solamente quede como en Bogotá, sino que se amplíe a América Latina. Entonces cada representante de América Latina tomó sus líderes ambientales, lideresas en este caso, después vamos con los hombres, para hacer como un trabajo, digamos, también, o sea, que este ejercicio de pensarlo de la conciencia, el concepto de conciencia, liderazgo consciente, miremos si puede o cabe o no, o se puede replantear con estos liderazgos. Entonces no tenemos nada publicado, pero este año sí se publica en la página de la fundación, lo van a tener, y normalmente eso se publica con la Universidad de los Andes, todo lo que publicamos de investigación va para allá. Entonces apenas, pues no sé si con cambio Lautaro, apenas tengamos nuestra publicación, se las pasamos. Lo que sí tenemos es la publicación del informe sobre vulnerabilidad climática en Alto Magdalena, por si lo quieren checar. También tenemos, bueno, esa va a salir hasta ahora, la publicación de vulnerabilidad climática en la Orinoquia, pero entonces ahí era lo que les decía, es como primero reconozcamos el territorio para desde ahí actuar, porque muchos dicen, sí, no, esto es vulnerable, pero ¿por qué? ¿Qué lo hace vulnerable? ¿Cómo? ¿Dónde está lo económico aquí? Y cómo eso también lo vulnerabiliza más o lo deja un poquito menos vulnerable. Entonces estamos haciendo esos procesos también de forma paralela para poder pues generar ejercicios, digamos, responsables sobre la vulnerabilidad climática en nuestros territorios, muy contextualizada, municipios, departamentos, región y demás. Entonces, pues esos ya están, pero el de la lideresa sí todavía nos falta porque se está creciendo, pero lo que sí vamos a sacar son working papers mientras sale el informe, digamos, general de América Latina. Working papers son trabajos también, digamos, ponle unas 9, 8 páginas, teniendo en cuenta pues cada una de las experiencias sobre la lideresa y el análisis que estamos haciendo del trabajo de esta lideresa. Más pequeños, mientras sale ya como un compilado un poco de la información, la idea es que igual van a salir por lo menos unos 2 ejercicios, es decir, informe 1, líderes conscientes, lideresas, ¿cómo es? Liderazgo consciente ambiental en clave de mujer, y un ejercicio 2. Entonces, apenas esté, yo se lo mando acá a mi Lautaro para que se los pase por el WOW, por sus plataformas, y ahí también se conectan. Cualquier cosa, si ustedes están interesadas en de pronto visibilizar una líder o algo así, me avisan, que son súper bienvenidas al Centro de Investigación de Cambio Climático. Como entre más, digamos, que queramos aportar, podemos hacerlo, y hay un acompañamiento de investigación por parte del equipo para que pues estemos, digamos, viendo constantemente qué resultados hay, por qué este cambió, este está variando, Entonces, pues bienvenidos. Si ustedes quieren participar, me contactan y empezamos a darle también desde el centro de investigación. Muchas gracias por responder. Te preguntaba porque yo estoy estudiando liderazgo, pero desde el punto de vista empresarial. Por eso ahora que tú mencionabas todo esto de liderazgo, pero desde el punto de vista de los emprendimientos sociales y el impacto social y ambiental, pues es totalmente un enfoque distinto, porque pues hacías muy bien la comparación entre uno es totalmente enfocado en producir bienes y generar riqueza, y el otro realmente es conciencia social. Entonces, por eso quería consultar la teoría, porque yo ese tipo de liderazgo yo no lo había escuchado. Por ejemplo, en el área de los económicos administrativos trabajamos más con toda la teoría del liderazgo de Coleman, de todo lo que tiene que ver transformacional, todo este tipo de liderazgo un poco más, vamos a llamarlo así, impersonal, porque realmente lo que se buscan son alcanzar otros tipos de objetivos organizacionales. Yo estoy trabajando también con mujeres, en este caso con empresarias y emprendedoras, pero desde el ámbito de los negocios, desde el ámbito de
de la producción de bienes. Entonces, muy interesante ver también ahora este punto de vista del emprendimiento social y cómo estos otros tipos de liderazgo realmente coadyuvan a alcanzar estos objetivos. Entonces, muchísimas gracias. Voy a estar pendiente de cuando ya vayan sacando estas publicaciones porque es muy enriquecedor. Súper. Oye, Jenny, cualquier cosa, igual la teoría, digamos que nosotros estamos haciendo unos cambios y ahí van, pero en esencia la teoría sobre liderazgo consciente la tiene la profesora Maite, la que les mencioné, que, bueno, en últimas, la idea era como, ella creo que ha iluminado después de mucho tiempo que la conocí, buena parte de mis investigaciones. Ella murió por cáncer, pero hizo un ejercicio bellísimo aquí en Colombia y creo que ella ya tiene como unos ejercicios prácticos de esto es lo que llamó liderazgo consciente, entonces puedes checarte igual, te voy a mandarles entonces links de ella para que pues digamos ya haya más cercanía a la teoría, porque lo que hablé aquí de su teoría es algo mínimo de lo que ella habla del el liderazgo también en perspectiva no piramidal, sino espiral, y como esa espiral pues tiene esto de la empatía, tiene sí como que hay unos ejercicios bien interesantes que ella pues hace e hizo, digamos, en términos prácticos aquí en Colombia, que también pues pueden ayudar un montón a, como no sé, innovación empresarial y demás allá en tu labor. Entonces, de una te voy a mandar lo de ella, igual la puedes checar y buscar a ver qué más encuentras, pero ella creo que en últimas fue la base teórica que nos permitió pues o digamos en este caso sí nos permitió decir, wow, en esto pues no está tan alejado de lo que hacen nuestras lideresas, de lo que hacemos como lideresas, entonces miremos a ver cómo nos va. Entonces te lo voy a mandar, ese sí voy a ver si lo consigo ya mismo para que empieces a checar y ya cuando salga nuestra publicación se las pasamos, probablemente vamos a tener un lanzamiento así brutal porque queremos que estén las lideresas, que estén académicos y demás escuchando, digamos, esta gran apuesta que queremos hacer visibilizando su labor sin ponerlas en riesgo. Entonces, pues los espero en ese lanzamiento, seguramente va a ser hasta final de año porque pues ahí vamos, pero va a estar brutal, yo estoy completamente segura y ahí pues podemos seguir, digamos, activando esta red entre la perspectiva empresarial y la perspectiva de alguna manera, digamos, de emprendimiento social o liderazgo consciente en clave también, porque lo que les decía, no solamente como yo lidero, pero no espero nada a cambio, sino que hay un ejercicio responsable de cómo generamos recursos para la independencia de las mujeres en este caso, ¿no? Entonces, pues igual yo creo que puede ser bien importante también trabajar esa línea y pues por qué no mirar cómo se pueden ayudar en términos de ejercicios digamos, de desarrollo económico, pero también de un proceso de reflexión social y ambiental en torno a esos ejercicios. Listo, déjame ver, ya busco los links y te los paso. Muchísimas gracias y felicidades por el esfuerzo. Ahorita que mencionabas todo lo del riesgo del cuidar a las lideresas, es un problema, es un fenómeno de violencia totalmente evidente. Igual acá en México estamos padeciendo pues todos estos problemas contra los líderes sociales y los que están realmente cuidando la tierra. Entonces, pues es un fenómeno muy difícil de abordar y qué bueno que van a tener ese cuidado de proteger a aquellas personas que están en riesgo. Muchísimas gracias. Ya te envío los links. Gracias, recibo. Es interesante, Tamaris, lo que planteas sobre un nuevo liderazgo post pandemia. Se está buscando un liderazgo distinto, más compartido, solidario y más humano que el que se venía siendo anteriormente, individual, más del yo y poner un poco más a la otra persona. Y es importante que las mujeres tomen parte de ese nuevo liderazgo que se está formando post pandemia y que tome las riendas para poder llegar al desarrollo sostenible. Viste que la temática de la sostenibilidad es importante que se incluya las mujeres también en todo ese contexto. No sé si hay alguna otra pregunta. Puedes dejar tus redes sociales, las redes sociales de la fundación, para que te puedan contactar las chicas y los chicos también, y te puedan hacer sinergias en conjunto a las áreas que a ellos les interesan, porque así se va formando una red de contactos y de acción a nivel latinoamericano, desde Argentina, desde México y otros países que están, incluso vos que estás en Colombia, podemos compartir estas experiencias y ayudarnos entre nosotros para llegar
juntos y sin dejar a nadie atrás. No sé si hay alguna pregunta de los participantes, alguien quiere hacer alguna intervención, puede hacerlo. No sé si alguien, bueno. Recuerden que mañana tenemos a 2 lideresas bueno, que han estado en la JCI en varias administraciones como presidentas, así que espero que puedan venir mañana para poder conocer sus historias, sus experiencias y todo lo que han podido enfrentar ellas como lideresas también acá en Argentina. Bueno, si no hay más preguntas, te doy la palabra, Cami, para que hagas el cierre. Yo te agradezco mucho por, por el tiempo que nos diste esta mañana. Bueno, allá en Colombia son 2 horas menos, pero te agradezco mucho por compartir tus experiencias y tu información con nosotros. Y bueno, cualquier cosa puedes contar conmigo para lo que necesites y podemos ir trabajando en ese material, ese libro de mujeres líderes para poder empezar a difundir y darle voz a las personas que en verdad les importan. Así que, bueno, te doy la palabra, Camila, si estás por ahí. Muy bien. Bueno, nuevamente agradecerte, Dami, por todo lo invertido aquí, el espacio, el tiempo, el esfuerzo y bueno, quedarte en darte la bienvenida, darte el espacio, las puertas abiertas, digo, para lo que quieras intervenir en cuanto a la JCI, para trabajar en conjunto con la JCI Santiago, con la JCI Buenos Aires, como representante de eso. De nuevo, brindarte las puertas abiertas. Gracias a todos los participantes por conectarse hoy. Y bueno, esto va a ser grabado, pueden compartirlo después. Es muy interesante lo que planteas, es nuevo. Y ojalá, como decía la autora, podamos cooperar, en trabajar en conjunto para ir haciéndolo, replicándolo en distintas partes, con otras organizaciones y que se pueda difundir más. Bueno, muchas gracias a todos y nos vemos mañana con Luisina Torres y con Rosario, expresidente nacional y presidente local de Buenos Aires. Bueno, muchas gracias, nos vemos mañana. Gracias, feliz día a todas. Gracias, nos vemos, un placer. Chao. Gracias, muchas gracias.